¿Me confirman si ven como que la pantalla? ¿Ven el PPT? Porfis. Sí, sí se ve. Sí, ya, genial. Ya, entonces vamos a empezar lo que es el repaso. Primero creo yo, no sé ustedes también díganme, que empezamos por lo más complicado que es el sistema nervioso y luego hacemos más que nada la parte ya de oso articular. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el primer tema que es cráneo como tal. De cráneo tenemos que recordar más que nada, voy a poner la plumita ya. Tenemos que recordar anatómicamente que lo vamos a dividir tanto en suturas como en fontanelas, ¿ok? Las suturas vamos a tener de 4 tipos. Tenemos lo que es la sutura metópica, que va a ser esta de acá, la cual va a dividir, digamos, por la mitad a lo que es la zona de unión entre las partes de los huesos frontales. Tenemos lo que es la sutura coronal, que igualmente, como había, se acuerdan, lo que era el plano coronal, se va a encontrar en esta zona de acá, justamente en la parte diagonal, que como yo le decía a las personas que iban a las asesorías, para que recuerden cómo es el plano coronal, es como si se poniera una coronita, algo así, y es como que se va a ver. Ese va a ser el plano coronal y justamente hay una sutura que también es de tipo coronal. Luego tenemos la sutura lamboidea, que es justamente la que se encuentra en la parte más posterior, que es esta curvita de acá. Y por último tenemos lo que es la sutura sagital, que ya es la más grande, la que digamos divide prácticamente a la mitad lo que es toda la parte del cráneo. Y por otro lado tenemos lo que son las fontanelas, que van a ser de 3 tipos. Va a ser la de tipo anterior, la del tipo posterior y la del tipo posterolateral o mastoidea. ¿Esto por qué nos importa? Porque en cierta etapa de la vida va, digamos, a cerrarse lo que son esas fontanelas. Entonces, en el caso de las fontanelas anteriores, o bueno, la fontanela anterior como tal, se va a cerrar a los 18 meses. En el caso de la fontanela posterior, se va a cerrar a los 3 meses. Y ya, bueno, en el caso de la posterolateral, lo mastoidea no lo menciono. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen tomográfica, es una tomografía. Toda esta zona de acá. Es toda esa zona de ahí. Tenemos lo que es la parte sagital, lo que es la parte metópica, que era la parte más anterior. Y bueno, en la parte posterior de lo que es el cráneo tenemos la sutura lamboidea. Toda esta parte de acá. Ahora, con respecto a los estudios por imágenes que vamos a utilizar en lo que es la parte del cráneo, van a existir o es muy necesario tener más de 2 incidencias en lo que es radiografía. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes saben que el cráneo tiene un montón de estructuras, digamos, óseas, que en una radiografía, por ejemplo, frontal o una radiografía posterior anterior, va a ser muy complicado poder diferenciar unas de otras. Entonces, digamos que la mejor incidencia para poder determinar la mayor cantidad de estructuras anatómicas en lo que es el cráneo va a ser lo que es la radiografía lateral. ¿Ok? Esta radiografía lateral nos va a permitir ver algunas estructuras, entre las cuales tenemos en primer lugar lo que son las huellas vasculares. Las huellas vasculares se van a poder notar en la siguiente imagen, se va a ver mucho mejor, pero van a ser justamente las sombras que deja el recorrido de lo que son las venas o las arterias a nivel del cráneo. Es netamente como una sombra, una huella, como su nombre lo dice, que va a representar el camino o la ruta que va a tener toda la parte de irrigación a nivel del cráneo. Luego tenemos que ver mucho lo que es el tamaño y la forma. Uno, lo que es la parte cortical, tenemos que fijarnos muy bien en la parte cortical porque hay patologías que justamente afectan en esta zona de la parte cortical. Más o menos, si se dan cuenta, el grosor es bastante corto. Y más que nada la forma, ¿no? La forma bien ovoidea de lo que es el cráneo. Otro punto importante que tenemos que ver es el tema del grosor y la densidad del hueso. Más que nada cuando hacemos lo que es el tema de radiolucidez, radiopacidad, también nos ayuda mucho el tema del grosor. Claramente las suturas que ya hemos hablado, por ejemplo acá tenemos lo que es la sutura coronal, que también la van a poder identificar en lo que es la radiografía, lo que es la base del cráneo, justamente toda esta parte de acá. Y como les dije, es una excelente
estudio, es un examen bastante útil para poder examinar lo que es la bóveda craneana, lo que es la silla turca y también lo que es la unión cráneo-raquídea. Entonces, como les dije, en esta imagen, lo voy a poner, aquí está. En esta imagen vamos a poder ver, ven acá como unas sombritas, toda esta parte de acá. Justamente eso es lo que denominamos huellas vasculares, que va a ser justamente todo el recorrido que van a hacer las venas y las arterias a nivel craneal. Otro punto que van a poder ver, como les mencioné, la sutura coronal. Toda esta parte frontal que va a dividir justamente en esa zona lo que es la parte del cráneo, bueno, la parte del cerebro también. Vemos también lo que son las órbitas, por ejemplo, en la parte de acá, se va a poder visualizar. Y también vemos lo que son las clinoides. Acá tenemos lo que es la clinoides anterior, la clinoides posterior, y justamente la unión de estas dos, en la parte de acá tendremos lo que es la silla turca. Y bueno, acá también toda esta parte de acá, lo que es la base del cráneo. Entonces, más o menos eso es como que lo normal que tendríamos que ver en lo que es una radiografía de cráneo para que ustedes primero vean o conozcan lo que es normal para poder identificar lo que puede ser patológico. Otra cosa importante que tenemos que reconocer al momento de ver lo que es radiografía es la base del cráneo. Rápido, lo que me importa que sepan es que los senos frontales pueden llegar hasta la parte anterior de la clinoides, o sea, toda esta zona de acá. Y bueno, la silla turca va a ser denominada como el techo de lo que conocemos como el seno esfenoidal, que también hablaremos más adelante, ¿no? Esto es para que se den también, más que nada, para que se ubiquen anatómicamente. Otra proyección que también les pueden preguntar es el tema de la proyección de Cadwell o la proyección póstero-anterior. ¿Por qué es importante esta proyección? Porque nos va a permitir determinar la simetría a nivel del cráneo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta es una postura anterior. Ustedes van a tener la facilidad de poder dividir el cráneo en dos y poder comparar, digamos, estructuras del lado derecho como del lado izquierdo. Y justamente nos ayuda para eso, para ver y notar algún tema asimétrico entre ellos y poder determinar algún tipo de patología. ¿Qué vamos a poder ver en ese tipo de proyección? Lo que es la parte frontal y occipital superpuestas, toda esta zona de acá, la parte occipital y la parte frontal, toda esta zona de acá. Uy. También, ¿qué vamos a poder ver? La parte de la porción petrosa de los temporales, la parte también superpuesta de las órbitas, toda esta zona de acá. Y vamos a poder ver también lo que son los canales acústicos internos, justamente toda esta zona lateral que van a poder ver acá. Entonces, para esos tres componentes y para ver netamente lo que es la simetría, ustedes pueden solicitar lo que es una proyección de Cadwell o una proyección póstero-anterior. De igual forma, acá tenemos la proyección Cadwell o posterior anterior, que la incidencia, bueno, el ángulo varía entre 30 a 35 grados. Y como les dije, las estructuras que pueden ver, occipital, mastoides, lo que es el dorso de la silla turca. En algunos casos, la parte de las órbitas no se puede ver muy bien porque hay como que un choque de varias estructuras, pero por el resto sí lo van a poder comparar bastante bien. Otra proyección importante, la proyección de Hirth o base de cráneo. ¿Cuándo nos importa esto? Su nombre lo dice, cuando queremos ver el tema de la base de cráneo, digamos la fosa media, el tema de los senos etmoidales o esfenoidales que se van a encontrar justamente en toda esta zona medial, y claramente también para poder ver lo que es la articulación temporomandibular, o sea, toda la parte articular en esta zona de acá. Luego, por último, tenemos lo que es la proyección Schuller 2, que es netamente una proyección que va a estar denominada como la fronto-naso-placa. ¿Por qué? Va a ser fronto, naso y justamente con la placa. También se va a denominar así. Lo que se pone es una proyección estándar del cráneo, donde se quiere lograr, digamos, una angulación de cero, y netamente está indicada para poder visualizar lo que son también una parte de las órbitas, el hueso frontal, algunos peñascos y bueno, los senos frontales también. Bien, entonces esas son las incidencias radiográficas que les pueden pedir para, según digamos lo que ustedes están buscando, poder solicitar una u otra. Entonces, hay un punto muy importante que tenemos que recordar, y eso sí fue pregunta en mi año, me acuerdo, que fue el tema de las calcificaciones intracraneales fisiológicas. O sea, así como hay algo patológico, digamos, a nivel de calcificaciones, también hay unas calcificaciones a nivel del cráneo que van a ser completamente... Ellas me refiero a estas 8, de las cuales
la verdad me importa más que se aprendan estas 4 de acá, porque pueden ser que les pregunten. Entonces, en primer lugar, ya la cabeza tenemos lo que es la glándula pineal. Esta se puede encontrar calcificada en un 50% de los pacientes. Y esta se va a encontrar justamente en lo que es la línea media, ¿ok? Pero cuando decimos que esta está patológica, porque también puede ser patológica, cuando esta glándula pineal se encuentra desplazada mayor a 3 milímetros. Si se dan cuenta, en esta radiografía de acá, podemos ver que se encuentra más como que medial, pero más superior. En cámara de abajo se encuentra más medial, pero más inferior. Entonces, cuando esta distancia es mayor a 3 milímetros, se denomina que ya es algo patológico, ¿no? Pero en primer lugar tenemos la glándula pineal. Chicos, ahí. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿No? Ya, bueno. Entonces tenemos en primer lugar lo que es la glándula pineal en un 50%. En segundo lugar, tenemos lo que son los plexos coroideos, que van en un 10% también, que se van a encontrar calcificados en algunos pacientes. En tercer lugar, tenemos calcificaciones de la dura madre. También se pueden calcificar en menor proporción, pero también pueden existir. En cuarto lugar, tenemos lo que son los ganglios basales. Y ya digamos, el rellenito ahí de más está que también podemos encontrar lo que es el ligamento petroclinoideo, lo que es la hipófisis, la arteria carótida interna y lo que es el cristalino. Pero lo que me importa que recuerden ahorita es esos 4 primeros. Glándula pineal, plexos coroideos, lo que son las calcificaciones de la dura madre y por último lo que son los ganglios basales. Eso sí les pueden preguntar. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, lo que es la glándula pineal, justamente en una tomografía la vamos a encontrar en la parte central y la vamos a encontrar calcificada. En una omito mi rayoncito. En una tomografía, ¿cómo lo vamos a ver? Hiperdensa. ¿Se acuerdan? Lo blanco era hiper y digamos lo más oscuro era hipo. Y como era una tomografía, era densa, hiperdensa. Entonces, la glándula pineal calcificada se va a ver en una tomografía hiperdensa. Por otro lado, también tenemos lo que es la avénula, que también la vamos a poder encontrar, digamos, en algunos casos calcificada, y justamente es esta de acá. Acá tenemos lo que es la glándula pineal, y la cosita que le sigue es justamente el núcleo avenular. Y eso va a formar lo que es el epitálamo. Entonces, esta cosita de acá, que justamente sigue todo su camino, que se encuentra en una forma de C, es la avénula. Y la avénula también puede estar calcificada en algunos casos. Como les dije, también pueden estar calcificados lo que son los plexos coroideos. Justamente acá teníamos la glándula pineal y lo que estaba más, digamos, para abajo lateral eran lo que conocemos como plexos coroideos, que también se van a poder encontrar calcificados de manera completamente normal. Y nada más, se encuentra por detrás y ligeramente por debajo, como les comenté, de la glándula pineal. Y por último tenemos también lo que son los ganglios basales, que también se van a poder encontrar calcificados de manera normal. En algunos casos eso nos puede indicar patologías, pero lo más frecuente y lo más usual es que en un adulto sano también lo podamos encontrar de manera calcificada. Bien, entonces esos 4 recuerden lo que es la glándula pineal, lo que son los plexos coroideos, lo que es la calcificación de la dura madre. Y el último, ¿cuál era? ¿Alguien me dice? Ganglios basales. Muy bien, ganglios basales. Eso es de memoria, chicos. Ahora, pasamos con el tema de calcificaciones patológicas, porque obviamente también existen. Y en primer lugar tenemos lo que es la hiperostosis generalizada. Hiper, aumento, ostosis, viene de huesitos. Entonces, aumenta lo que es la cortical. La cortical, ustedes vieron en la radiografía, digamos, de cráneo normal, tiene un grosor bastante delgado. Pero en una hiperostosis generalizada, este grosor de la cortical, como vemos acá, miren, va a estar delgado, normal, y llega un punto que empieza a engrosarse. Acá, normal, y llega un punto que empieza a engrosarse. Entonces, este engrosamiento anormal justamente de una zona delimitada del cráneo, ven cómo aumenta, es lo que denominamos una hiperostosis generalizada, que puede ser presente en todas estas patologías. En primer lugar, la enfermedad de Payet. En segundo lugar, en una acromegalia. ¿Por qué?
Es por un exceso de hormonas del crecimiento, pero en el cartílago del crecimiento cerrado. Entonces, también podemos encontrar lo que es una hiperostosis generalizada en lo que es la acromegalia. En el caso de anemias hemolíticas también, y en el caso del uso de algunas drogas como el difenilhidantoína, también podemos encontrar lo que es la hiperostosis generalizada. Ahora, en el caso de la hiperostosis localizada es de la misma forma. Hay un aumento de lo que es del grosor de la cortical, y si se dan cuenta es por zonas. Esta zona de la cortical está bien gruesa. Acá es como que baja, acá aumenta. Acá es más delgadita y en la parte frontal miren cómo aumenta. Entonces es una hiperostosis más localizada que también viene con una importancia clínica, con factores de riesgo y lo típico que vamos a ver en cada patología. Cada patología que está aquí. Justamente son estas 6 patologías que podemos encontrar lo que es una hiperostosis localizada. Tenemos lo que es una hiperostosis frontal interna. En el caso de la displasia fibrosa, en el caso de los meningiomas también en algunos casos podemos encontrarlo. El osteoma, que vamos a hablar más adelante, el fibroma osificante y lo que es el sarcoma esteogénico. Ahora, también van a ver lo que son algunas calcificaciones intracraneales que lo vamos a dividir según, digamos, su lugar, por así decirlo. Pueden ser de tipo localizadas, de tipo múltiples diseminadas y de tipo múltiples simétricas. En el caso de las localizadas tenemos los clásicos abscesos y todo lo que viene a ser, digamos, maligno, por así decirlo, lo que es el tuberculoma, hematoma, glioma, todos los que acaban en goma, y también el caso de las malformaciones arteriovenosas, ¿ok? Esas van a ser localizadas. Por ejemplo, acá tenemos lo que es una calcificación intracraneal. En el caso de las múltiples diseminadas, tenemos lo que es la esclerosis tuberosa y también lo que es una encefalitis, ya sea por una causa viral o una causa parasitaria. Y por último tenemos las múltiples simetrías, que ya se encuentran lo que es el lipoma y algunos ganglios basales, ¿no? Entonces, miren cómo es la forma, como si fueran puntitos, como si fueran múltiples puntitos completamente diseminados por todo el cráneo. Entonces, tenemos, como les dije, lo que son los tumores intracraneales, que va a ser el mayor porcentaje de calcificaciones localizadas. ¿Se acuerdan que les mencioné que en localizadas había el tuberculoma, el glioma, el hematoma? Ya. Digamos, los tumores intracraneales van a tener el mayor porcentaje de calcificaciones localizadas. Y dentro de los gliomas, el que más se va a calcificar es el oligodendroglioma, ¿ok? Es el glioma que mayor calcificación. Entonces, miren, lo que vamos a ver acá esta es una radiografía en la cual vamos a ver una atenuación más o menos en esta zona posterior, pero si se dan cuenta, en una tomografía se nota lo que es la hiperdensidad, una hiperdensidad en esta zona. Perdón mi letra, hiperdensidad, ¿ok? Ahí le ven como un vueltito en la parte posterior. Luego también, como mencionamos, tenemos lo que es el meningioma. El meningioma va a tener una predominancia más que nada en los ancianos. Entonces, con ustedes también vean casos clínicos o les pongan algún caso clínico, también tengan en cuenta lo que es el sexo y lo que es la edad del paciente. Entonces, un meningioma es más frecuente o es más probable que le dé a un anciano que tal vez a un niño, porque es súper raro que le dé a un niño. Otra cosa, la localización va a ser más que nada parasagital, en el base del cráneo, en la hoz y en el tentorio. Y van a ver clásicamente acá lo que es una radio-opacidad bien marcada, delimitada, digamos curvilínea, que lo vamos a denominar como en bola de calcio. Literalmente es como si fuera una bola rodeada de calcio. ¿Ok? Es un paciente anciano. Y bueno, también hay otras imágenes radiopacas patológicas que lo van a poder visualizar en un osteoma, en una hiperostosis frontal interna, en un meningioma osteoblástico, pero quiero que se graben esta imagen radiográfica porque también viene en un examen que esta imagen puede ser, digamos, de cualquiera de estas patologías, pero si tenemos que hablar de probabilidades y lo más cercano a este diagnóstico, en primer lugar, piensen en una parasitosis. Entre ellas tenemos lo que es la cisticercosis. Esa también fue pregunta de un examen pasado, en la cual pusieron esta imagen justamente con esta
con esta lesión, digamos, a nivel superior del cráneo y lo denominaron o lo asociaban más a lo que era una cisticercosis, ¿no? Que era el diagnóstico más probable. Entonces, todo lo que hemos hablado ahorita es con respecto a la radiografía, pero acuérdense que también existen otros estudios de imágenes para poder visualizar lo que es el cráneo, y entre ellas tenemos lo que es la tomografía. ¿Para qué nos sirve? Uno, para evaluar lo que es la enfermedad vascular cerebral. ¿Y cómo es que lo van a diferenciar? Acuérdense que en la tomografía hay dos densidades, una que puede ser hipodensa y otra que puede ser hiperdensa. La hipodensidad me asocia o me indica que hay algún tipo de isquemia. En cambio, la hiperdensidad me indica hemorragia. Con eso lo van a sacar. ¿Y cómo lo sacan más rápido? Hipo me suena para abajo, la isquemia es la disminución de oxígeno. Hiper me suena para arriba y la hemorragia es una salida brutal de sangre, rapidísima, abundante. Con eso lo van a sacar. Hipodensidad, isquemia, hiperdensidad, hemorragia. Y en la tomografía lo vamos a poder notar con mucha más claridad. En el caso de los tumores también nos sirve para ver tumores primarios, pero sobre todo para la parte de la metástasis como tal. Es muy específico para el tema de metástasis. Van a poder ver lo que son abscesos, algunas infecciones también, el trauma, si es por ejemplo algún tipo de fractura ósea a ese nivel, también lo van a poder determinar muy bien. Y con respecto a lo que son las enfermedades degenerativas, como lo es el Parkinson o el Alzheimer. Entonces, esto lo vamos a pasar un poquito rápido, más que nada para que se ubiquen y qué estructuras anatómicas podemos tener. La parte de la arteria vertebral en esta imagen. De acá no. De acá sí. Acá tenemos lo que es la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda, lo que es el bulbo raquídeo, toda esta zona de acá, lo que es la parte cerebelosa y lo que es el hemisferio cerebeloso, toda esta zona de acá. Para que se ubiquen más que nada anatómicamente. De igual forma, acá tenemos lo que es la arteria basilar, la amígdala cerebelosa, toda esa zona de acá, y el hemisferio cerebeloso una vez acá. De acá, perdón, no. Ya. Y tenemos también otro examen que es la resonancia magnética. La resonancia magnética obviamente va a ser un poco más específica que la tomografía y lo que es la radiografía como tal. Y acá vamos a poder examinar netamente lo que es la parte anatómica del cerebro. También vamos a poder ver lo que es enfermedades infecciosas cerebrales y sobre todo para poder determinar lo que es el lugar exacto de la lesión. O sea, anatómicamente, en qué parte del cerebro, digamos, se puede encontrar la lesión o en qué parte del cráneo también se puede encontrar la lesión. ¿Por qué? Porque acuérdense que según el lugar donde se encuentra la patología, van a haber funciones como el pensamiento, el habla, movimientos, sensaciones, que se van a poder ver afectadas. Entonces, eso nos ayuda mucho, más que nada, para identificar el lugar y empezar lo que es el tratamiento, ¿no? En el caso de enfermedades degenerativas también es bastante útil, nos ayuda a controlar y ver lo que es el crecimiento y funcionamiento de algunas patologías también, y obviamente nos ayuda bastante para poder guiar lo que es la planificación de la cirugía y el posible o post-tratamiento que pueda requerir el paciente. Esta es una tabla que se los he venido repitiendo a los chicos de las asesorías que han podido asistir, que es importante que se lo aprendan, más que nada para que se les haga más fácil el hecho de recordar las densidades. Entonces, en una resonancia en T1 va a ser como que lo normal acorde a lo normal. O sea, sustancia blanca se va a ver blanco, grasa se va a ver blanco, sustancia gris se va a ver gris y lo que es el líquido cefalorraquídeo se va a ver negro. ¿Ok? Esas son las densidades o los elementos que me importa más que se aprendan porque les pueden preguntar. Y en el caso de T2, estos cruzan. O sea, la sustancia blanca se va a ver negra, al igual que el músculo, el tendón y esas cosas que no nos importan mucho en la parte del cráneo. En el caso de T2, el líquido cefalorraquídeo se va a ver blanco, al igual que algunos tumores, y agua libre. Y bueno, la sustancia gris y la grasa se pueden mantener. Bueno, la grasa no, pero la sustancia gris se mantiene siendo gris. Okay. Y por último tenemos el último examen que también es útil, que es la angioresonancia, que en este caso hay 3 contraindicaciones que tenemos que recordar.
En primer lugar, tenemos lo que son pacientes que presenten marcapasos o algún implante metálico. Como saben, ningún paciente puede ingresar con algún tipo de objeto metálico, ya sea llaves, collares, aretes, anillos, ningún tipo de elemento metálico. La segunda contraindicación, obviamente que tenga claustrofobia, porque es un examen que toma bastante tiempo y pues está cerrado y obviamente el paciente no va a poder soportarlo. Y por último tenemos en mujeres en primer trimestre o en periodo en latencia. Esto no es algo demostrado como tal, porque no hay estudios tan severos a nivel científico, pero de todas maneras es mejor prevenir antes que lamentar, entonces también es una contraindicación para lo que se denomina una angioresonancia. Bien, entonces pasamos a la primera patología que viene a ser la hidrocefalia. Entonces, antes de pasar a hablar netamente de lo que es la hidrocefalia, tenemos que recordar la parte anatómica. Y aquí es importante ustedes que recuerden el sistema ventricular. Entonces, el líquido cefalorraquídeo va a tener dos lugares del líquido cefalorraquídeo. Y en primer lugar, y el más importante, son los plexos coroideos. Los plexos coroideos va a tener la responsabilidad del 80% de formar líquido cefalorraquídeo. Llega un segundo punto, o el restante, que es el 20%, tenemos lo que es el filtrado del tejido ependimario. Entonces, ¿cómo va a ser, digamos, el camino que va a seguir este líquido cefalorraquídeo? Va a empezar en los plexos, pasa a los ventrículos, pasa a Luschka y Magenti, pasa a lo que son el sistema de cisternas y por último llega a lo que son los corpúsculos de Paccioni, que es donde se va a reabsorber. Otro punto importante es esto de acá, que viene a ser la velocidad de producción, que va a depender mucho de la edad del paciente. En el caso de los adultos va a haber una velocidad de producción aproximada de 475 mililitros por 24 horas. Y en el caso de los niños va a ser un poquito mayor, va a ser 504 en 24 horas. Ahora sí, la hidrocefalia. ¿Qué va a ser la hidrocefalia? La hidrocefalia es una anomalía congénita cerebral bastante frecuente que va a estar dada o va a estar basada en dos principios muy importantes. La primera es que va a existir lo que es una dilatación ventricular. ¿Ok? Van a encontrar los ventrículos bastante dilatados. Y la segunda es que va a haber un aumento de lo que es la presión del líquido cefalorraquídeo. Estos dos conceptos, grábenselos porque es bastante importante que los recuerden. Dilatación ventricular y aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. La etiología de la hidrocefalia puede ser, uno, la obstrucción congénita a nivel del acueducto de Silvio, o sea, este acueducto que está acá se tapa y obviamente hace que el líquido cefalorraquídeo se empose, se quede ahí atrapado y aumente la presión, obviamente, en esa zona. En segundo lugar, tenemos lo que es una disminución de la absorción en las granulaciones de Paccioni. Disminuye esta absorción, se acumula lo que es el líquido cefalorraquídeo y aumenta la presión también a ese nivel. Y por último, obviamente que aumente lo que es la producción neta de lo que es el líquido cefalorraquídeo, hay mucha producción, no hay suficiente reabsorción a nivel de las granulaciones de Paccioni y ese líquido cefalorraquídeo se queda ahí como que metido y aumenta la presión nuevamente. Entonces, va a existir lo que es una clasificación según el momento de... Ay. Chicos, ¿sí ven mi diapositiva? Sí, sí se ve. Sí. Uy, porque se me colgó aquí. Ya, ahora sí, ya. Entonces, existe una clasificación que bueno, en su teoría, en la clase de la universidad, no les hacen tanto caso a lo que es la causa de alteración. Uy. Ya, bueno. Si se cuelga, me avisan, por favor, porque se me está colgando horrible. Ya. Entonces, existe la clasificación de lo que es a nivel tanto del momento de aparición, que puede ser lo que es congénita o adquirida, y en el caso de algún tipo de alteración anatomológica, que puede ser tanto comunicante como no comunicante. Uy.
A ver, dame un ratito porque se me ha colgado esto. Mm. 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 Ay, Dios mío. ¿Están viendo la diapositiva o se ha colgado también, se ha puesto todo negrito? Sí se ve la diapo, Sí se pero ve, pero hay un mensaje en la sí se parte ve la superior. diaposición que no responde. Quise terminar, ¿no? Nah. De chico fui a traer mi otra lap, creo, porque puede. Mm. Yo creo que ahora sí. Ya, chicos, voy a traer mi. Ay, creo que ya. No. ¿Están viendo la diapositiva? ¿O no? Se cerró, creo, ¿no? Sí, ahorita se cerró. Ya voy a traer mi otra laptop, chicos, porque si no, no vas a acabar nunca. Ay, Dios mío. Ya. Chicos, denme 10 minutos para reiniciar mi laptop mejor y que les pueda compartir acá, porque si no va a ser imposible. ¿Ya? Un ratito.
Ya, chicos, miren, no he podido, estoy prendiendo mi laptop aún, pero para no estar perdiendo el tiempo, voy a darles asesoría desde acá, desde mi celular, para ir avanzando en casa con esta clase. Entonces, voy a compartir mi pantallita. ¿Me avisan si se ve, porfa? Uy. Nos quedamos aquí. ¿Sí se ve, chicos? Sí, 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 sí se puede ver. Ya, genial. Ya, bueno, entonces estábamos hablando más que nada de la clasificación de lo que es la hidrocefalia, que lo íbamos a poder dividir según el momento de aparición, que podía ser congénita o adquirida, según el tipo de alteración anatomopatológica, que podía ser también comunicante o no comunicante. Entonces, la hidrocefalia, según el momento de aparición, como lo mencionamos, puede ser una hidrocefalia congénita. Si es una hidrocefalia congénita, es, digamos, del nacimiento como tal y por ende la población que va a estar, vamos a encontrar en ese tipo de patologías es netamente recién nacidos o bastante pequeños. Entonces, dentro de los tipos o qué patologías podemos encontrar, tenemos lo que es la estenosis del acueducto de Silvio, lo que son las malformaciones de Chiari, lo que es también la malformación de Dandy-Walker y lo que son las malformaciones vasculares. Entonces, si vemos en la imagen C, si se dan cuenta, el ventrículo que está a la mano derecha está bien dilatado. Eso es una característica muy importante del hidrocefalia. ¿Se acuerdan que les dije que era la dilatación de los ventrículos? Ya, así justamente se va a ver en una tomografía. Y de igual forma en la imagen D, si se dan cuenta, toda la parte central está mucho más dilatada de lo normal. Otra cosa que tenemos que ver es la de tipo adquirida o secundaria. Entonces ya tenemos la parte congénita y tenemos también la parte si es según adquirida o secundaria. Adquirida o secundaria, ¿qué? Puede ser a un traumatismo de tipo inflamatorio, algún tipo de poshemorrágica, tumoral o postquirúrgica. Entonces, por ejemplo, en la hemorragia subaracnoidea, ustedes van a ver toda la parte del polígono de Willis bastante dilatado, se ve hiperdenso, por ejemplo, se ve bastante las líneas blancas bien marcadas. En el caso de la neurocisticercosis, el tema de los ventrículos ya también se encuentran bastante dilatados y en algunos casos hasta ha perdido lo que es la morfología original de esas partes anatómicas. En el caso de lo que es el meningoencefalitis tuberculosa, de igual forma tenemos una hiperdensidad en la parte de lo que es el polígono de Willis y alrededor tenemos también bastante edema. Y por último tenemos lo que es el astrocitoma policítico en fosa posterior, que si se dan cuenta hay una dilatación también en esa zona, en la parte más que nada posterior. Luego tenemos, según el tipo de alteración, enfocándonos en la parte anatometiológico. Y este puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo comunicante o de tipo no comunicante. En el caso que tengamos una hidrocefalia de tipo comunicante, lo que nos va a determinar es que el bloqueo del flujo de líquido cefalorraquídeo va a ser fuera del sistema ventricular, o sea que se va a encontrar fuera. No va a ser dentro del bloqueo, dentro del flujo netamente del sistema ventricular. Y este también puede ser de dos formas, puede ser congénita o puede ser adquirida. En el caso de sea congénita tenemos lo que es la malformación de Chiari, lo que son las malformaciones de Dandy-Walker nuevamente, puede ser en el caso de la leptomeningitis, también lo que es el encefalocele. Y en el caso de la adquirida puede ser por una leptomeningitis, por una hemorragia subaracnoidea y también en el caso de la aracnoiditis química. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es de Dandy-Walker, si se dan cuenta en la imagen a la derecha, en la parte posterior inferior en la base del cráneo más o menos, hay como una densidad bien oscura, casi negra. Entonces, eso es lo que denominamos un tipo de malformación de Dandy-Walker a esa zona, o sea, en la parte posterior. De igual forma, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ven en el centro como si fuera un cachito negro. Ya, esa es la parte de la malformación de Dandy-Walker, que lo van a ver justamente en la parte posterior. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es la hidrocefalia metaventricular, en la cual los 4 ventrículos se encuentran completamente dilatados y completamente comprometidos.
Y en el caso de la hidrocefalia no comunicante, esta sí, la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo va a ser en dos lugares. Uno, en los sitios de producción y dos, en los plexos coroideos, tanto de los ventrículos laterales 3 y 4. Y de igual forma puede ser de tipo congénita o adquirida. En el caso que sea congénita, puede ser a causa de una estenosis acueductal o una atresia del foramen de Monro o algún tipo de neoplasia. Y en el caso de la adquirida, puede ser por una ventriculitis, por una hemorragia intraventricular y por una ventriculitis también química. Ahora, esos no solamente son los únicos o las únicas causas que nos pueden originar una hidrocefalia, sino que también, por ejemplo, a causa de coágulos o sinequias, ya sea producidas por traumas, puede ser una hemorragia subaracnoidea masiva, o por algún tipo de infecciones crónicas, también nos pueden producir lo que es una hidrocefalia. Al igual que, por ejemplo, la cisticercosis, que también nos puede producir eso. Y en el caso de hematomas o infartos, también nos pueden ayudar a comprimir lo que son los ventrículos y producir esta dilatación en esa zona. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la estenosis acueductal, justamente nuevamente tenemos lo que es la dilatación de los ventrículos, de los 4. Tenemos lo que es la hemorragia cerebral, que ustedes ven en la parte superior, ven como hay como unos infiltrados como unos circulitos dentro de lo que es el ventrículo, ya, eso es netamente lo que es la hemorragia cerebral. Acá tenemos lo que es la ventriculitis. Ventriculitis viene a ser lo que es un proceso inflamatorio de tipo infeccioso, y la característica acá es que van a ver, no sé si notan, en la parte de los ventrículos como si fueran unos puentes, como si fueran, por ejemplo, acá, hay unos puentecitos entre los ventrículos que obviamente no deberían estar ahí, son como unas ramificaciones. Ya, eso es una característica bastante común que lo pueden ver en una eco, en el caso de una ventriculitis. Esta, por ejemplo, es una hidrocefalia por hemorragia. Si se acuerdan, en una tomografía les dije que la hemorragia era una hiperdensidad y una hipodensidad que era una isquemia. Entonces también relaciónenlo mucho con eso porque les puede ayudar bastante al momento de identificar más que nada el hecho de densidades. Acá, por ejemplo, vemos lo que es un meduloblastoma en fosa posterior. Si se dan cuenta, hay como una especie de masa en la parte posterior de lo que es el cráneo, lo que es el cerebro. Acá también vemos lo que es el tumor del agujero de Monro, que vemos cómo es que está presionando toda esa zona. Y de igual forma vemos cómo los ventrículos superiores ven como hay unos cachitos, como unas orejitas más dilatadas unas de otras. Ya, eso también nos ocasiona lo que es una hidrocefalia. Y en el caso del tumor pineal también lo vamos a ver bastante hiperdenso en esa tomografía, y lo van a encontrar de manera central. Ok, entonces hasta ahí sería lo que es la clase de cráneo como tal, y vamos a pasar a lo que son los tumores craneales. Déjenme un ratito que me paso a mi laptop porque ya prendió y les comparto el PPT. Uy. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta o todo les ha quedado claro?
Chicos, voy a esperar 5 minutitos a ver si es que prende esto, porque en verdad se me hace muy imposible dictarles esto si es que lo hago el celular y no les muestro exactamente. En todo caso, si es que no se podría, no sé si es que tienen algún inconveniente de que lo pasemos para mañana. O sea, voy a esperar 5 minutos y está casi prendiendo, pero si es que se demora más, no sé si podrían mañana o normal, podemos esperar un ratito para que pueda cargar esto. Si se puede, genial. Si no, yo no tengo inconveniente. Yo tampoco. Ya casi me prende. A ver, Yo vamos a tampoco. esperar a 5 minutitos y si no, ya lo pasamos para mañana, porque si no, no para estar perdiendo el tiempito acá. Mm. Ya, chicos, no, va a ser imposible porque se quiere reiniciar ahorita mi laptop y me voy a morir porque no se puede.